Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de trabajo de este curso en torno a algunas notas sobre el poema reflexivo. Estoy muy contento de estar aquí dando seguimiento a lo que iniciamos ayer, sobre todo después de haber leído, los leí anoche, ¿no? Bueno, ayer que me enviaron sus textos en la noche, me puse a leerlos y quedé bastante gratificado de los textos que leí. Entonces, yo quisiera que comenzásemos hoy la sesión con un poema, antes de darle paso a las lecturas de ustedes. Quiero que comencemos con un poema de, de Alberto Caeiro, ¿no? Que aparte del posible valor de las consideraciones que estoy haciendo junto con ustedes sobre el poema reflexivo, pues también parte creo que del interés de todos nosotros, pues es ver quiénes son esos señores, ¿no? Que a lo largo de la historia, aunque nos hemos situado mucho en nuestra tradición castellana, este, han escrito poemas que podrían circunscribirse a este tipo particular de poesía, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Ayer compartí la pizarra, el point, y me sentí un poco torpe, entonces voy a compartir hoy el escritorio, a ver si me siento un poquito más ágil. Se parece más a la plataforma con la que generalmente trabajo en mis cursos. Entonces les pediré que me digan si ven. Sí se ve, gracias, Rosaura. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este poema en una versión de mi queridísimo y admirado Mario Jorquez, de Alberto Caeiro. Es un poema muy famoso, ¿no? Estábamos hablando ayer a partir de los ejemplos con que ilustrábamos nuestras consideraciones, que habían varios elementos en común, ¿no? Solían ser estos poemas, en lo general, estos poemas reflexivos, textos extensos, ¿no? Que rebasaban las dos, tres cuartillas, eh, complejos en el sentido de que para poder entenderlos a plenitud, para poder penetrar estas capas de sentido del poema, había que recurrir a términos más bien filosóficos, ¿no? Hablábamos ayer de esto que tiene que ver con el ser, de la existencia, de la nada, todos estos términos que naturalmente este, pues pertenecen a un campo, a una disciplina muy específica que es la filosofía, ¿no? Incluso el término metafísica, ¿no? Decíamos que era un término que se genera a partir de la clasificación de las obras de Aristóteles, se atribuye, si no me equivoco, a Andrónico de Rodas cuando está clasificando la obra de Aristóteles, y hay un libro que está después de la física, y entonces él dice, bueno, esta es la metafísica, ¿no? En aquella época no era común que la gente escribiera títulos, ¿no? Sino que más bien los títulos eran descriptivos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar hoy para entrar un poquito en la atmósfera de los textos que nos reúnen, leyendo esta sección, esta estancia del guardador de rebaños en esta versión de mi querido maestro y mi compadre también, Mario Jorges, ¿sí? Hay metafísica bastante en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si me enfermara, ¿pensaría en eso? ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué es lo que me he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar, es correr las cortinas de mi ventana, pero no tiene cortinas.
El misterio de las cosas, ¿qué sé yo lo que es el misterio? El único misterio es que haya alguien que piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, comienza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor, pero si abre los ojos y ve el sol, y ya no puede pensar en nada. Es porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca y es común y buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y copudos y de tener ramas y la de dar fruto en su hora, lo que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos entenderlos. Pero qué mejor metafísica que la de ellos, que es de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo, todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas de esas. Es como pensar en razones y fines cuando el comienzo de la mañana está rayado y por los lados de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es acrecentado como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de las fuentes. El único sentido íntimo de las cosas es que ellas no tienen sentido íntimo ninguno. No creo en Dios porque nunca lo vi. Si Él quisiera que yo creyera en Él, sin duda que vendría a hablar conmigo y entraría adentro por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Esto es tal vez ridículo a los oídos de quien, por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas, con el modo de hablar que reparar en ellas enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y sol y el rayo de luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a toda hora y mi vida toda es una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y el rayo de luna y el sol, ¿por qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y rayo de luna, porque si Él se hizo para que yo lo vea, sol y rayo de luna y flores y árboles y montes, si se me aparece como árboles y montes y rayo de luna y sol y flores, es que Él quiere que yo lo conozca como árboles y montes y flores y rayo de luna y sol. Y por eso yo lo obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve, y le llamo rayo de luna y sol y flores y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso viendo y oyendo y ando con él a toda hora. Pues miren, ¿no? Qué arranque. Entonces, bueno, quiero comenzar nuestra sesión de hoy, este, con la lectura de los textos que ustedes me enviaron ayer. Yo lo comentaba al inicio cuando todavía no estaban todos aquí en la sesión, pero ahorita ya estamos todos, o varios de los que enviaron sus trabajos, este, que me sentí muy complacido leyendo, ¿no? Muy, creo que abrimos ayer todos juntos, ¿no? Un diálogo que estamos, incluso varios de los que escribieron ayer sus textos están sincronizados, ¿no? Con esto que leíamos ahora. Por eso, yo de hecho iba a leer otro poema antes, como arranque, y después de leerlos anoche, ¿no? Muchos de los que decidieron elegir estas preguntas, que eran las opciones para escribir el texto, decidieron hablar de Dios, ¿no? Y muchos en términos que están muy a la par de lo que nos presenta Alberto Cairo.
¿no? Entonces, vamos a comenzar. Yo tengo aquí una lista de las personas que me enviaron sus trabajos y pues prácticamente todos estaban, o al menos así lo entendí, en la disposición de leerlos. Entonces quisiera yo invitar a Abigail, ya está por aquí Abigail, a que puedas leer el texto que escribiste, por favor. Claro, hola a todos. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos y te Por vemos. aquí, buenos días. No, buenas tardes. Bueno, el texto que yo le envié no tiene título, le puse solo Ay Dios. Y bueno, dice así: no puedo dar respuesta a la pregunta de si hay o no hay Dios. A tanto, un Ay Dios se me sale de la boca de vez en cuando. Yo no perdí el paraíso, yo renuncié a él. Borré mi nombre del libro de la vida eterna. Es que con esta me es suficiente. Y me inscribí en el gran libro del desasosiego, donde escriben esos que buscan y persiguen sin saber bien qué. De esos que en cada asalto de la realidad le guiñan un ojo a la muerte y se escapan de ella a tanto, por un paso bien logrado. Yo no creo en Dios más. Si Él quisiera que creyera en Él, me hablaría fuerte, con una voz audible, no en el susurro del que otros hablan. Yo necesito zarzas ardiendo frente a mis ojos, manos escribiendo en las paredes en medio de la noche. Yo necesito saber de qué me han de salvar. Si es de este cuerpo que habito, no lo quiero. Mi cuerpo es la constancia única de que soy, de que habito un espacio, aunque se muera un poco cada día. Definitivamente me quedo con el desasosiego, el no saber de dónde a dónde va esta línea del tiempo, de no saber qué cuerpos ha de amar, qué almas errantes habrá de encontrar. Me quedo en esta bruma con los pies que no saben si al paso siguiente habrán de tropezar. Me quedo en esta tierra que me vio nacer, que me ha visto crecer buscando señales de que hay más. Soy nube, soy ave, soy fiera, soy caminante y sombra que me guarda las espaldas, sombra amiga con quien puedo hablar y burlarme de un destino impreciso. Yo no necesito amigos imaginarios barbados y con una túnica blanca e inmensa. Y si al final hay prolongación de existencias y me encuentro llorando y crujiendo los dientes en un tormento perpetuo, he de sonreír, casi sutil, casi para mis adentros, sabiendo que eso fue lo que busqué, que al final era eso exactamente lo que perseguí. Gracias. Muchísimas gracias, Abigail. Muchísimas gracias. Vamos ahora a invitar a Jesús Flores Chablé, mi estimado paisano. ¿Ya andas por aquí, Jesús? Así es, así es. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Adelante, Jesús, por favor. Entiendo un momento. Ok. El poema se titula La memoria es un león royéndonos los huesos. Existe Dios. Es por eso que mi templo es la memoria. Aquel horizonte nos presenta la luz y nosotros, ciegos, contemplamos con el vaho la ciudad extendida en su exterminio y no olvidamos su ciénaga para terminar de unir entre lo limpio. La terquedad nos hizo templos del oscuro, catafalcos de harina. ¿Quién es Dios? ¿De dónde vino Dios para situarlo? Muchísimas gracias, Jesús. Vamos ahora a invitar a Lucía, ¿no? Que se conecta de acá, de Puebla. Hola, yo a diferencia de mis compañeros no escribí un poema. A ver. Es que era un ejercicio en realidad libre, ¿no? No solamente tú escribiste ensayo, otros compañeros también escribieron ensayo, ¿no? Entonces, cabe bien,
A ver, Lucía, adelante. Bueno, la pregunta que yo respondí ¿es el hombre libre o determinado en sus actos por las leyes de la naturaleza? Pienso que una parte importante del ser humano está regida por las llamadas leyes de la naturaleza. Estos impulsos que lo llevan a comportarse de cierta manera en determinadas situaciones. Sin embargo, al ser comportamientos, estos pueden modificarse, reeducarse desde su pleno conocimiento. Y ahí es donde el ser humano alcanza una libertad en el sentido de ser plenamente consciente de sus actos. El ser humano libre sabe que esa naturaleza está, pero puede no ceder ante ella. Esa clase de ser humano, en una especie de evolución, pues se ha alejado de esos impulsos, experimentaría por completo su experiencia de vivir en este mundo. La libertad se ganaría cuando el ser humano conozca quién es desde sus impulsos y logre no abandonarse a ellos, sino buscar lo que está más allá de esas leyes de la naturaleza. Listo. Muchísimas gracias. Vamos con Mar Picasso. Hola Álvaro, hola a todos. Hola, ¿tú de dónde te conectas, Mar? Sí. Ay, Yo también, bueno, la pregunta que quise responder fue la de ¿existe Dios? Y bueno, creo que lo dice mejor Gorostiza. El poeta es un hombre de Dios, aunque sea ateo. Eduardo Lizalde. El poeta es un pequeño Dios, ya lo decía Vicente Huidobro, haciendo una analogía de la creación de la palabra con la instauración de una montaña. Sin embargo, ¿existe Dios? Es la pregunta que lleva no solo al poeta o filósofo, sino a toda la humanidad completa a indagar sobre su existencia. Quizá las explicaciones que más fascinación causan son las que van acompañadas de una gran fe o bien de un encuentro cercano con Dios, tal como lo hicieran los poetas místicos. La poeta mística Santa Teresa en su poema Dichoso el corazón enamorado revela no solo la presencia de Dios, sino su amor y su renuncia a todo por Dios. Cito, dichoso el corazón enamorado, que en su pensamiento por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Es así como varios poetas dan testimonio a través de la palabra. Otro ejemplo es San Juan de la Cruz en su poema Vivo sin vivir en mí, donde San Juan no concibe la vida sin la presencia de Dios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero, porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Yo también concibo como una de las posibles respuestas a si Dios existe, la expuesta por los poetas místicos, donde Dios es capaz de dar testimonio de su existencia a través de la palabra. Ya en el Evangelio de San Juan hay un guiño a la presencia de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Listo. Muchísimas gracias, Mar. Vamos a invitar ahora a Marco. Yo me estoy leyendo. Marco, ¿andas ya por aquí? No veo a Marco. Modesto Solís, ¿andas por acá? Sí, ¿se me escucha? Sí, te oigo bien, Modesto. Buenas tardes. Yo por título, pues puse la pregunta. ¿Es el mundo orden o caos? El mundo contiene en sí mismo al caos bajo cierto orden. El mundo es contenido por el orden bajo el gobierno del caos. Si fuese todo caos, ¿cómo podríamos llegar incluso a cuestionarnos la naturaleza del mundo? Y si a partir de dicha reflexión consiguiéramos alguna respuesta, verdadera o no, nos daría una evidencia del orden o del caos. Puede ser que quizás jamás alcanzamos a saber algo con certeza, porque en realidad mucho de lo que creemos saber es vana ilusión. Es la paradoja en que vemos un patrón de dibujo de escalera sin ningún final. Es la escala musical ascendente que forma el cerebro cuando escucha dos escalas totalmente inconexas. Es ese mismo nuestro mundo, que bien pudiéramos señalar caótico como ordenado. Y es curioso, porque ambas cosas son ciertas, y sí, también son falsas.
Mm, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias, Modesto. Rosaura, te vi por ahí, Rosaura. Hola, Hola, Rosaura. Adelante. estoy pidiendo por ti, Padre del mundo. Pongo todo mi ateísmo en este rezo sin palabras. Creo en el vértice de la esquina de mi cuarto que es tu altar, en sus dos líneas unidas en sus puntas. Tengo fe en ese alargamiento, en ese cambio de dirección, en ese giro. Muchísimas gracias, Rosaura. Y finalmente, Ulises. ¿Ya andas por aquí, Ulises? Sí, sí, aquí estoy. Adelante, Ulises. Por favor, ¿quieres leer tu texto? Sí, claro. Gracias. La búsqueda más antigua y ridícula del ciclo humano. Como bien lo advierten los despeinados cabalistas, el primer avistamiento de Dios fue casi con certeza la letra de un alfabeto antiguo. O quizá hizo su aparición, en todo caso, bajo el rostro de una nota que precedía la desbordada melodía del piano de Schubert o el desenfado de Rubén González en una tarde habanera. Dios nació como nace un hongo entre las neuronas, fue transmutación numérica y un ente algebraico que dio pie a esta imbricada ecuación imposible que se reproduce hasta el infinito. Yo digo que Dios es diosa y es natura y es nihilismo y complejidad, y la sonrisa luminosa del bebé que no tuve. Se tiene tanta certeza de que Dios existe como pruebas científicas floridamente irrefutables de que no está aquí. Es, en todo caso, una pipa o un sombrero. Por eso el universo existe y es un truco de solipsismo. Por eso la poesía es humo y materia y el reino que media entre sus dos formas. Por eso el ser humano se consume entre el orden del caos y la impecabilidad numérica del desorden. La filosofía no tiene respuesta a las preguntas fundamentales, aunque quisiera. La única respuesta posible se resuelve y no bajo un silogismo. Si Dios es diosa, pero una diosa según la tradición de hoy no existe, entonces Dios no existe, aunque aguarda existir el día que se mire al universo con los ojos de la rosa, que se palpe con los dedos la cadencia del requiem mozartiano. Silesius, algo de ese misterio sabía. La búsqueda de Dios es una permutación de letras que ignora nuestro corazón en sombra. La ecuación de su búsqueda es igual a cero, gracias a la suma contraria de sus fuerzas. Larga vida al misterio que es Dios, que bien mirado es nada y todo, y diosa y lo intermedio, y de esta vieja, nueva amalgama, es justo su contrario. Muchísimas gracias, Ulises. Entonces vean, ¿no? Bueno, los que estamos aquí en el taller y todos los que nos están escuchando a través de otras vías, cómo era cierto, ¿no? Que fue estremecedor leerlos y dialogar, aunque sea un poquito con ustedes anoche. Hoy nos va a quedar otra actividad que va a consistir en contestar algún verso o algún fragmento de los textos poéticos que leamos como ejemplos de las cosas que vayamos platicando el día de hoy, ¿no? Leímos El guardador de rebaños. Esa versión, por si alguien quisiera usar algún verso, está en Círculo de Poesía, de Mario Bojorquez. Y bueno, vamos a continuar la plática que iniciamos ayer, ¿no? Creo que dimos un paso importante, ¿no? El día de ayer, en función de establecer un vocablo, ¿no? O bueno, un adjetivo con el cual nos sintiéramos pues plenamente cómodos en torno al poema reflexivo, ¿sí? O poema dubitativo, que creo que también es bastante válido, pero sentir un poco de aspereza, ¿no? De no estar utilizando el término correcto cuando hablamos de poema filosófico, ¿no? Podemos decir que hay poemas con contenido filosófico, absolutamente, ¿no? Pero no decir poema filosófico implicaría que también esta búsqueda, que era lo que más reparo nos hizo tomar ayer, sería vía de la razón, ¿no?
Y justamente a pesar de que la poesía, por supuesto, utiliza la razón, también utiliza, digamos, otros ámbitos del ser humano, ¿no? Que tienen que ver, además de la razón, bueno, pues el sentimiento, la intuición, ¿no? Y además es otro que es para mí una certeza, aunque no sabría explicarlo bien, que eso que tiene que ver con, con esta cuestión de que la poesía nos pone en contacto con algo misterioso, con mayúscula, ¿no? De lo cual no sabemos dar cuenta del todo, ¿sí? Como procedimiento, nosotros podemos construir poemas a partir de cosas que se nos ocurran, pero hay veces que los poemas llegan de manera abrupta, nos asaltan, nos toman y nos llevan al papel de inmediato. Entonces, bueno, ¿qué tipos de poemas son, ¿no? Entonces, independientemente de su contenido. Entonces, bueno, yo, así como ayer comenzaba con unas preguntas, y alrededor de la primera pregunta es que hemos comenzado a platicar ayer, quiero hoy comenzar con otras preguntas, ¿no? Que no, mi pretensión no es contestarlas de lleno, sino más bien que sean preguntas que tanto yo como ustedes podamos asumir en función de ir respondiéndolas con el tiempo, ¿no? Es decir, si yo estas mismas preguntas, como en su momento pasó, las hubiera hecho hace 10, 15, 20 años, 25 años, 27 años, ¿no? Yo que soy ya una persona de edad, habría tenido o han tenido respuestas diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estas preguntas el día de hoy, tendrán una respuesta distinta en 5 años, en 10 años, en 1 año, en 6 meses, ¿no? Entonces, este tipo de poemas se presentan, ¿no? De repente y nosotros podemos identificarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos poemas que podríamos situar en esta larga tradición poética, ¿no? Nosotros hemos leído aquí ejemplos que son absolutamente válidos. Ayer hablábamos que en el contexto mexicano, bueno, en esta generación de contemporáneos, existió un momento entre 1936 y 1942 en donde parece hubo un fervor, ¿no? Por este tipo de poemas, ¿no? Se han escrito a lo largo de la tradición mexicana muchísimos poemas que tienen que ver con con este modo, con estos temas, ¿no? Con este tono, porque es también un tono. Eh, y podríamos hablar de muchísimo, ¿no? Comenzando por los que ya afortunadamente son lugares comunes, como Sor Juana, ¿no? Podemos hablar de Octavio Paz, podemos hablar de José Gorostiza, podemos hablar de Jorge Cuesta, podemos hablar de algunas cosas también de Javier Villaurrutia, ¿sí? Hoy vamos a leer un poema de Eduardo Lizalde, y creo que quizá por su brevedad en cuanto a la producción de obra poética, el caso de Gorostiza sea un caso que destaque porque pues prácticamente la mitad de su obra, ¿no? Tiene que ver con el asunto de, de este poema, quizá reflexivo, ¿no? Pero hay toda una escuela, ¿no? En lengua inglesa, ¿no? Los alemanes, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan cómo filósofos tan importantes como Heidegger, como Gadamer, hablan sobre ciertos momentos, sobre ciertos poetas, sobre ciertos textos de estos poetas, como Paul Celan, por ejemplo, como Hölderlin, ¿no? Como estas grandes voces en donde ellos miran que se está develando algo que no tiene que ver ya con la cuestión literaria o que no tiene que ver solo con la cuestión literaria, sino que rebasa el ámbito de lo estrictamente literario, ¿no? Y estos poetas comienzan a
develar cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, a mí pensar en una figura de la filosofía como Gastón Bachelard, ¿no? Que ha contribuido de manera pues destacada y enriquecedora a esta discusión sobre esta posibilidad del texto poético de, de romper estas fronteras, ¿no? Así como en la filosofía hablábamos ayer de que establece una búsqueda que no se limita al ejercicio de una sola disciplina, sino que es una búsqueda generalizada de este asunto que tiene que ver con la verdad. La poesía parece que hay momentos en donde rebasa el espectro de lo literario, ¿no? Y se va y busca otras fronteras, y a través del enriquecimiento de estos vocablos, de estos términos, de estos procedimientos propios de otras disciplinas, se enriquece totalmente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una figura que a mí me tocó estudiar un tiempo, como la de Luis Cardosa y Aragón, con un poema que se titula Soledad de la Fisiología, ¿no? Y que yo he propuesto para la lectura de este poema, leerlo desde la alquimia, ¿no? Además de lo que es obvio de la fisiología. Y entonces resulta que todo eso que parecía tremendamente impenetrable en cuanto al sentido, a entender qué es lo que estaba diciendo Luis Cardoso y Aragón, de repente todo comienza a parecernos mucho más accesible en cuanto a la comprensión, ¿no? Entonces, la lista es larguísima, ¿no? Yo pienso que un poco en función de la segunda pregunta que está aquí, ¿quiénes son esos poetas y filósofos que han habitado en el mundo que divide y a la vez une la poesía y la filosofía, ¿no? Hablábamos aquí, pues, de muchísimos, ¿no? Comenzando desde la figura de Homero y Hesíodo, que alimentan y propician el establecimiento de la filosofía, hasta filósofos como Platón, por supuesto, ¿no? Que es de los primeros que comienza a pensar, aunque ya lo habían hecho antes, los presocráticos, pero de los que comienzan a atender a la poesía como un asunto propio de la filosofía, ¿no? Que eso es bastante interesante, que es toda una escuela, ¿no? En la que se ha hecho hincapié en estos últimos tiempos, en no denostar de la poesía como algo que no tiene que ver con la generación del conocimiento, sino en tratar de entender cómo es que la poesía, como un procedimiento fuera del método filosófico, puede también propiciar y proponer estos hallazgos, para decirlo en términos de María Zambrano, ¿no? Entonces, en María Zambrano, por ejemplo, afirmaba que no, la poesía no estaba buscando, ¿no? Sino que de repente encontraba, ¿no? Sin buscar. Se refiere a no buscar a través de la metodología propia de la filosofía, pero sus hallazgos eran tan valiosos, e incluso a veces más, que las búsquedas emprendidas propiamente desde el campo de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿de qué, esta tercera pregunta, de qué está hecho ese territorio común entre filosofía y poesía? O entre filosofía y literatura, para extender un poco la posibilidad de respuesta, ¿no? Lo primero que tendríamos que contestar, o que podríamos aventurar como una respuesta, sin que estemos intentando en este momento ofrecer respuestas absolutas, pues es el hecho de que, este territorio común está hecho de palabras, ¿no? Está hecho de lenguaje. Hablábamos ayer de esta capacidad limitada del lenguaje para poder expresar toda esta búsqueda incansable del ser humano, ¿no? Yo creo que es claro, por ejemplo, siguiendo la idea de Schopenhauer, como algunos otros lenguajes, como el de la música, ¿sí? Puede lograr una mayor expresividad
¿no? De lo que el ser humano quiere decir. Hay un problema con el lenguaje musical, pues porque no se decodifica del mismo modo en que decodificamos nosotros el lenguaje de las palabras, pero creo yo que parte de este territorio y parte fundamental de este territorio común tiene que ver con el lenguaje, en donde ya de por sí hay también música, ¿no? Si es que estamos apelando a este asunto de Schopenhauer. ¿Se acuerdan? Hablábamos ayer de, de los pies métricos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Vamos a dar algunos ejemplos de este poder musical y rítmico, ¿no? Que utiliza la poesía o que utilizó la poesía de aquella época para poder acceder a esta cuestión de la memoria, ¿sí? Hablábamos de que, de que la memoria es un estrato fundamental para poder entender todo lo que sucedía en torno a estos poemas en aquella época, hablando finales del 8, principios del 7, hasta el siglo 5, que es donde propiamente la filosofía asienta sus bases como una metodología, como una posibilidad de búsqueda. Y esta última pregunta, que tampoco pretendo responder, que pongo aquí para estar pensando en ellas, ¿no? Y ver qué podemos encontrar, qué podemos responder, es es el hecho de que si la poesía o el poema es capaz de producir conocimiento, y si es que es capaz de producir conocimiento, eh, ¿qué tipo de conocimiento, no? ¿Es un conocimiento como el de la matemática? ¿Será como el de la física? ¿Como el de la historia, que trabaja con fuentes? ¿Como el de la sociología o la medicina? ¿Qué tipo de conocimiento se genera con la poesía? Aventuraba yo ayer esta intuición en torno a la poesía como una respuesta a una pregunta no formulada, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que la poesía constituye siempre una afirmación vital, aunque el tema sea el de la muerte, ¿no? Es decir, volviendo a Schopenhauer, ¿no? Esta capacidad del arte de volver general algo que es particular, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, a mí este poema de, de Jaime Sabines, el de la tía Chofi, ¿no? Me gusta porque me conmueve, ¿no? Y es bastante estremecedor y para mí representa una incógnita como yo cada vez, créanme, cada vez que lo leo o escucho cómo lo lee Jaime Sabines, digo, después de estremecerme, digo, bueno, ¿y por qué me estremezco si yo ni conocía a esa señora, ¿no? A la tía Chofi. Pero es esta capacidad de volver general algo que es particular, ¿no? Este lamento, esta elegía por la muerte de un familiar de este maravilloso poeta chiapaneco es capaz de estremecernos a todos, ¿no? De modo tal que escuchando el poema no nos entristecemos en realidad por nuestra tía Chofi, sino por la tía Chofi, perdón, sino por nuestros muertos, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no? Las personas cercanas que ya nos faltan, y el poema logra hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que produce el poema, ¿no? ¿O qué es eso que producen este tipo de poemas con los que estamos tratando de entender en cuanto a procedimiento, en cuanto a fundamento histórico? Y que a mí me alegra mucho haber comenzado con la lectura de ustedes, porque sus textos, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de los que escribieron poemas, pues están en este mismo tono, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un modo de ejercer la poesía que ya pertenece a la historia, ¿no? Sino estamos hablando de una posibilidad expresiva que sigue estremeciendo los corazones de la gente y de las personas, y que sigue siendo una vía también por medio de la cual nosotros podemos establecer una indagación, ¿no? Que nos es propia a todos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, son muchas posibles respuestas
nuestras respuestas se irán enriqueciendo con la experiencia, con el conocimiento de nuestra tradición. Primero nuestra tradición castellana, que es riquísima, pero luego con la tradición de todas las diferentes lenguas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, es curioso, ¿no? El caso de la Ilíada y la Odisea, que parece que el modo en el que está escrita no corresponde a un modo en el que alguien haya hablado nunca en la historia, ¿no? Sino está hecha a partir de la combinación de diferentes dialectos y entonces nadie habló nunca como está escrito la Ilíada y la Odisea. Claro que pensando porque hablábamos ayer, ¿se acuerdan también de un certamen en el que se habían confrontado Hesíodo y Homero? No sabemos si esto fue cierto, pero si fue cierto fue magnífico y está esa relatoría maravillosa que atisbábamos un poquito ayer. Y bueno, es estremecedor, ¿no? Estas diferentes marcas, ¿no? Que han quedado a lo largo de la historia del pensamiento, del quehacer humano, no solamente a través del pensamiento, sino también a través del ejercicio de la imaginación, de la creatividad y de la intuición, ¿no? El que la poesía siento que va mucho más allá, además de ser, como estamos afirmando ahora, un ejercicio muy poderoso, por cierto, de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, hablando de esta, porque por ejemplo esta primera pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Cuáles son estos poemas? ¿Y quiénes son estos poetas, ¿no? Que forman, yo creo, un ejército que han escrito este tipo de poemas. Quiero presentarles hoy un poema que a mí me gusta mucho. Creo que me lo sé de memoria, pero me da miedo echarlo a perder, entonces mejor lo voy a leer. Lo tenemos ahí en la pantalla. Entonces, permítanme. Es un salmo, fíjense. Es un salmo, el Salmo 19 de Francisco de Quevedo. El Salmo 19. Dice, ¿cómo de entre mis manos te resbalas? ¿O cómo te deslizas, edad mía? ¿Qué mudos pasos traes, oh muerte fría? Pues con callado pie todo lo igualas. Feroz, de tierra el débil muro escalas, en quien lozana juventud se fía. Mas ya mi corazón del postrer día atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. Entonces fíjense, ¿no? Otra vez aquí este asunto que tiene que ver con la existencia, ¿no? Con reconocernos como seres finitos, ¿no? Y este temor de no saber qué pasa, ¿no? A este poema estaría contestándole, bueno, antes de que se estableciera esta pregunta, estaría contestándole ayer el poema de Junto a un cadáver, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a continuar. En donde todos estas, digamos, interrogantes, ¿no? Que no quedan al aire, pero que yo considero que es imposible contestar del todo, me hacen a mí preguntarme de dónde es que le viene al poema esta capacidad de contener rasgos o contenidos filosóficos, ¿no? Mi pregunta, que ya hemos comenzado a preguntar desde el inicio de este diálogo, pues yo creo que se remonta a la historia, ¿no? Y a estas dos figuras fundamentales que son Homero
y que son Hesíodo, ¿no? Nos remontamos hacia finales del siglo 8 antes de Cristo y mitad del siglo 7 antes de Cristo, ¿no? En donde hemos afirmado y comentado desde ayer que era una época en donde la filosofía no existía, ¿no? Y lo único que existía entre estas dos disciplinas, pues era la poesía, ¿sí? Pero también tenemos que pensar que el tipo de poesía al que se hace referencia en aquella época, pues era muy distinta a lo que hoy podemos nosotros entender como poesía en un contexto contemporáneo. No solamente como producto estético, sino también en función de un entorno social. Es decir, no encarnan en el mundo contemporáneo los poetas un rol como el que encarnaban en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero la poesía de esa época, digamos que va a ir, es que, pero además fíjense, algo en lo que estaba yo pensando ayer, anoche, era que son 200 años, ¿no? Es decir, pensemos en 200 años antes de ahora. No estamos en el 2021, restemos 200 años, ¿no? Estaríamos en 1821. Significaría que el estado de cosas de 2 siglos permanece inalterado, es decir, el valor que se daba a la poesía en el contexto de aquella época, en esa situación geográfica, digamos que varía poco, ¿no? La poesía ejerce una especie de monopolio en torno al rol particular que le tocaba ejercer en esa sociedad griega antigua, ¿sí? 200 años, es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuántas corrientes, ¿no? Hemos visto nosotros desfilar a lo largo de 200 años? Imaginemos un estado inalterado de cosas durante 200 años. Es decir, Platón tiene razón en estar ya, pues harto, ¿no? De que todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y que se pasan generaciones, diferentes generaciones, y hay una estructura, digamos, que tiene que ver con la educación, con, con la didáctica de los valores propios de aquella civilización que permanece inalterada, ¿no? Un poquito adelante vamos a caer un poquito más en eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellos rasgos de aquella poesía de Homero y de Hesíodo que, digamos, pueden constituir como fundamentos de lo que algunos siglos después va a constituirse como la filosofía? Lo primero es la anticipación por el gusto, por la proporción y la justa medida, ¿sí? Particularmente en la Ilíada y la Odisea de Homero, y esto se maneja a través del tiempo y de los acentos, ¿no? Quienes tengamos conocimientos mínimos de música saben que esto que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con los acentos, a lo que ellos llamaban, bueno, nosotros llamamos pie métricos, pues es algo completamente común entre estas dos disciplinas, ¿no? Como, como si lo más importante, ¿no? Fuera el sonido, la musicalidad, el ritmo. Y estos pies métricos, digamos que eran unidades mínimas que se repetían a lo largo del verso. Estábamos situados en una tradición completamente diferente a la tradición castellana, en donde hay otros parámetros que son indispensables para construir los poemas, ¿no? Hablamos de un metro regular, más que de una repetición de acentos y el manejo de los tiempos. Hablamos del uso de muchísimos recursos, ¿no? Pero ya de esta cuestión acentual hablamos poco desde una perspectiva superficial, aunque es algo de lo que se debe tener conocimiento cuando uno se dedica a este asunto de los poemas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un metro regular muy usual en el contexto castellano como es el endecasílabo,
y en donde hablamos de 11 versos de 11 sílabas, de 11 sílabas poéticas, que no es lo mismo que 11 sílabas gramaticales, y entonces pensamos que todos los endecasílabos son iguales, pero resulta que no, porque a partir de la distribución de los acentos en este metro regular, nosotros podemos conseguir diferentes efectos sonoros y rítmicos, a pesar de que todos tengan 11 sílabas, ¿no? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un verso que tenga un acento en la primera sílaba, en la tercera, en la sexta y en la décima, a uno que tenga sus acentos en la cuarta, en la sexta, en la octava y la décima. Y hay diferentes combinaciones. De hecho, aproximadamente hay unas 28 diferentes combinaciones dependiendo de dónde coloquemos nosotros los acentos. Claro que esto ya tiene que ver, por ejemplo, con alguien que se dedica particularmente y de manera profesional al ejercicio de la escritura, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos un poema como la elegía a Ramón Sige, de Miguel Hernández, ¿no? Me ha tocado mucho revisar en los talleres que doy este poema. Y entonces revisamos los 12 primeros versos de esta elegía a Ramón Sige y vemos que en esos 12 primeros versos hay al menos unos 8 diferentes tipos de endecasílabos porque Miguel Hernández eh, va combinando los acentos, ¿no? Es decir, el primer verso tiene un acento en la primera sílaba y el segundo en la tercera y luego en la cuarta y así va combinando y ejerciendo un poder encantador desde la perspectiva musical y rítmica, que es algo que, por ejemplo, en mucha poesía contemporánea que se basa en la utilización de estos endecasílabos, casi no utiliza, ¿no? Y entonces escuchamos poemas contemporáneos escritos con una métrica regular sin rima y resulta que empezamos a escuchar un sonsonete, ¿no? Que algo se está repitiendo, aunque diga cosas diferentes. ¿Qué pasa? Pues que todos los acentos caen en las mismas sílabas, ¿no? Y eso pienso que está bien, pues en las canciones donde hay que tener control no solamente de lo que se dice, del ritmo, de los tiempos, sino además de una melodía, pero ya en el contexto de los poemas, pues es desde la perspectiva de la escritura, es una cuestión completamente diferente. Entonces, bueno, los griegos se fijaban mucho en esto, ¿no? Y se fijaban de modo tal que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea están construidos a partir de la combinación de 6 diferentes fórmulas, ¿sí? En donde se combinan las sílabas largas y las breves, y hay 6 diferentes combinaciones en cada una de las sílabas, en cada uno de los versos. Yo les decía hace un momento que se dice que nunca se habló del modo en el que está escrito la Ilíada y la Odisea. Pero recordemos nosotros el certamen del que hacíamos referencia ayer entre Homero y Hesíodo, en donde estaban en un ámbito completamente oral, ¿no? Y completamente dominado por el ejercicio de la memoria, ¿no? Es decir, no es que trajeran su poema, sino que se lo sabían de memoria, ¿no? Esta capacidad de aprender de memoria algo que no está escrito. Fíjense, ni siquiera me puedo imaginar un poco, porque cuando yo me aprendo algo, me lo aprendo leyéndolo muchas veces. Pero qué difícil será y cuántas veces tendría yo que oír algo para podérmelo aprender escuchándolo. Pasa, yo creo, y con las canciones, ¿no? Que se escuchan en la radio y de tanto escucharlas, pues nos las aprendemos. Antes, ¿no? Las personas de mi edad, pues cuando comprábamos un CD o un cassette, adentro venía un cuadernillo con las letras, ¿no? Entonces uno escuchaba el, el, el disco y sacaba el librito e iba uno repitiendo. Es decir, había el auxilio visual para poder aprenderse las letras, ¿no? Ahora algunas aplicaciones de reproducción de música tienen, bueno, en este año vi que ya casi todas las canciones que uno escucha, ¿no? Si uno le pica una pestaña,
abajo aparece la letra, ¿no? Pero la gente que escucha la radio, yo que crecí escuchando la radio, pues era escuchar y aprender lo que escuchabas, ¿no? Te lo aprendías de memoria. Todos los días ponían, y de hecho en la radio, ¿no? Ponen una canción 3, 4, 5 veces, ¿no? Y si tú estás en actividades que te permitan estar escuchando, llega un momento en donde ya te sabes la letra, ¿sí? Y pienso que este procedimiento de aprender desde el oído, pues es algo a través del cual, o es una metodología a partir de la cual los niños aprenden a hablar, ¿no? Y a entender, y a platicar, y a dialogar, y a decir lo que quieren, y a responder ante estímulos que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, los niños no aprenden leyendo algo, aprenden escuchando algo. Así es como los griegos se aprendían los poemas, escuchándolos, no leyéndolos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a dar un ejemplo de cómo sonaba esto. Hay una versión maravillosa en Gredos, es una versión, una traducción de José Manuel Pavón, que fíjense que no es el mismo traductor de la Ilíada, también en Gredos. El traductor de la Ilíada es otra, y no consigue esta maravilla que sí podemos encontrar en la Odisea. El traductor de la Ilíada en la versión de Gredos es Emilio Crespo Güemes, ¿no? Y es una versión que se agradece porque para iniciar está en verso, ¿no? Yo la primera edición que me compré de la Ilíada, yo creo que fue en Alianza y venía, que era como una novela, ¿no? Y entonces, bueno, esta versión de la Ilíada está en verso, pero el traductor de la Odisea trata de reproducir esta cuestión que tiene que ver con los pies métricos, ¿no? José Manuel Pavón. Entonces fíjense cómo imaginémonos, ¿no? Tratar de imaginarnos, y que es algo de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, con esto que tiene que ver con la imitación, ¿no? ¿Qué es lo que ellos entendían por imitar, ¿no? Esta oralidad mimético-poética, ¿no? Que es la que ataca Platón. Vamos a escuchar, les voy a leer el arranque de la Odisea, en donde su traductor trata de reproducir cómo estos autores utilizaban el pie métrico. No le sale del todo porque él tiene al principio una combinación de una sílaba larga y una sílaba corta. Es decir, una sílaba larga equivale a una sílaba tónica y una sílaba corta equivale a una sílaba átona. Y además, digamos que la distribución acentual corresponde o recaen los acentos, pues no en todas las palabras, sino solamente en aquellas que son más importantes para la configuración del sentido, ¿no? Es decir, recaen en los verbos, en los sustantivos, en los adjetivos, etcétera, y no en las preposiciones, ni en las conjunciones, ni en estas otras categorías que son de menos importancia para construir el sentido. Entonces, fíjense, voy a leer primero cómo va, y luego vamos a, por lo menos el primer verso, a ver cómo es que se construyen estos pies, ¿no? Porque estamos hablando de que esta fue una contribución importantísima para el futuro de la configuración, de la conformación de la filosofía. Entonces, canto 1, dice: Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando, por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte insensatos. Devoraron las vacas del sol Hiperión e irritada, la deidad los privó de la luz de regreso, principio, da a contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus, ¿no? Entonces, fíjense,
el poeta no se atribuye lo que dice, ¿no? Y en general los poemas de esta época son así, sino que son simplemente como una especie, pues ni siquiera escriban, ¿no? Porque no lo escribían, sino que estos aedos andaban viajando, ¿no? Pero participando en certámenes. Pero no pensemos que solo en certámenes, también en las bodas, en bautizos, en eventos familiares, ¿no? Ya a ustedes seguramente no les tocó, pero por ejemplo a mí sí me tocaba en Navidad que mi papá se paraba a recitar un poema, ¿no? No es por hacerles desaire, pero ya no soy del vicio. Se paraba y todo el mundo nos quedábamos así, ¿no? Y alzaba su copa y se echaba como dos, bueno, su copa con agua porque mi papá no tomaba. Y entonces se recitaba poemas y había discos de gente recitando poemas. Eso ya no existe hoy, ¿no? Creo que el último personaje que recitaba poemas, pues era Paco Stanley y nos los arrebataron de esa manera tan brutal, ¿no? Pero es una tradición que se perdió. Ahora imaginemos en el contexto griego, ¿no? Que era mucho más acentuado. Es decir, de mi infancia les estoy hablando de la segunda parte de los 70, principio de los 80, todos los 80, ¿no? Me tocó ver eso y era... Pero además, fíjense, yo me aprendí, no sé si en algún momento me lo supe todo, pero sí me lo aprendí de escucharlo, ¿no? ¿Cuántas veces lo oí, ¿no? Y sin la intención de aprendérmelo, lo aprendí. Era algo muy parecido en el contexto griego. Es decir, claro, si uno ve cuántas páginas son casi 500 páginas, pues digo, habrá gente que a lo mejor se aprendía unas estrofas y otros pues se lo aprendían todo, la gente que quizá ya era profesional en esto, ¿sí? Entonces, me voy a situar en el primer verso, ¿no? Dice, Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío. Es un hexámetro, es una combinación o la repetición de 6 unidades de sílabas largas y cortas, sílabas tónicas y átonas, para decirlo en nuestra lengua. Bueno, en nuestros términos contemporáneos, ¿no? Entonces, musa, ¿sí? Es una sílaba larga y una corta. Musa es un sustantivo, ¿no? Entonces, ahí sí cae un acento. Musa. Luego viene un verbo, ¿sí? Dime, ¿sí? Entonces, una sílaba larga, corta, o una sílaba larga, corta otra vez, y luego dice, dime del, ¿sí? Entonces, ese del, puesto que no es tan importante en cuanto a la conformación de sentido, aunque es una sola sílaba y por lo tanto tiene un acento, no lo contamos como acento, ¿sí? Entonces aquí la combinación es sílaba larga, corta, corta. Luego viene otra vez otra sílaba larga. Hábil va, hábil, hábil, larga, corta. Y luego hábil va, varón, va a decir, ¿no? Pero hábil va, como es la primera sílaba, y está en el contexto de una palabra aguda, pues va a combinar otra vez una sílaba larga y 2 cortas. Entonces, Musa, dime del hábil varón. Fíjense, entonces combina larga, corta, larga, corta, corta, larga, corta, corta. Dime del hábil varón que en su largo. Dime del hábil varón que en su largo, larga, corta, corta, larga, corta, corta, largo extravío. Otra vez, ¿no? Larga, corta, corta, largo extra, ¿sí? Bio, ¿sí? Y al final repite la misma combinación del principio, que es una sílaba larga, extra, bio, y al final una corta. Entonces se hace una combinación de 6 pies, ¿sí? Ahora voy a leer otra vez este mismo fragmento, acentuando esta disposición acentual, ¿sí? Para que ustedes, para que juntos tratemos de imaginarnos, ¿no? Imaginemos que estamos o en un certamen, o en una boda, o en estos banquetes, ¿no? De los que nos salía Sócrates, y hay vino, y hay mucha comida, ¿no? Hay una algarabía, y de repente el aedo, ¿no? Que además el aedo cantaba y tocaba la guitarra, ¿no? Así como cuando está uno comiendo en algún lugar y llegan a tratar de ofrecernos canciones, ¿no? Claro que los aedos no iban a pedir permiso, ¿no? Eran toda una institución
¿no? Y la gente ponía atención y me imagino que dejaban de comer, ¿no? Y que además se callaban cuando el aedo empezaba a, a tocar la lira, ¿no? Y comenzaba a lo mejor a calentar la garganta, no sé, ¿no? Entonces imaginemos eso, ese escenario para tratar de acceder un poquito a la comprensión de cómo es que la poesía se situaba en aquel contexto, ¿sí? Entonces, musa, musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes, muchos males pasó por las rutas marinas luchando, por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte insensatos, devoraron las vacas del sol Hiperión e irritada, la deidad los privó de la luz de regreso principio, da contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus, ¿no? Esta gran aportación y este gusto por la proporción y la medida justa que después va a constituir pues uno de los elementos clave, ¿no? De la aportación de la poesía de esta época a la generación de la filosofía, ¿no? Musa, dime, de aquí lo tienen ustedes, ¿no? Entonces aquí no importaba la disposición estrófica, no importaba la cantidad de sílabas, lo que importaba era el tiempo y los acentos y la combinación de estos y la repetición. Ahora imagínense, son 500 páginas. 500 páginas, ¿no? Damaso Alonso, dicen que se sabía de memoria muchos poemas, ¿no? Y que la gente luego lo provocaba en las fiestas diciendo, Damaso Alonso, tú te sabes tal poema, ¿no? Y empezaba ese señor a recitar por horas, ¿no? Entonces, y además fíjense, cuando se habla, yo lo recuerdo mucho en el taller que tuve de retórica y poética en la Fundación para las Letras Mexicanas, con mi querido maestro Mario Bojorque, ¿no? Siempre insistía, ¿no? En que la diosa Mnemosina, ¿no? Como una de las madres de la poesía, y tiene que ver, ¿no? Justo con esto que estamos explicando ahora, ¿no? La memoria y además en términos, digamos, contemporáneos, esta memoria mimético-poética, ¿no? Para decirlo con términos. Entonces, bueno, estamos en el siglo 700, perdón. En el siglo 7, en el 700 antes de Cristo, en finales del siglo 8, principios del siglo 7. Y bueno, esto también que aventurábamos el día de ayer en torno a qué es el tema homérico, ¿no? Que es uno de los grandes temas. La certeza de que todo lo que se le atribuye a él, como la Ilíada y la Odisea, en realidad fue escrito por muchas personas, ¿no? Además combinando diferentes dialectos o formas que ya no eran usuales en la época, ¿no? Entonces, lo que le atribuimos a Homero, en realidad es obra de muchas personas, pero parece que Homero sí existió como persona, ¿no? Y que fue un aedo, tal como comentábamos ayer, pero que si bien él habrá tenido una versión de esto que leímos, pues esa versión nos es inaccesible porque no quedó documentada, ¿no? Entonces, él era, su profesión era la de ser un aedo, era un compositor, ¿sí? Lo hacía de manera oral, absolutamente sin ayuda de la escritura. Fíjense, esto que estamos diciendo de imaginarnos este poder y esta importancia de la memoria como un vehículo que tiene que ver con la propagación y la permanencia de la poesía como un lenguaje que no solamente aspiraba a ser un producto estético, sino una especie, Giovanni Reale lo clasifica como una especie de enciclopedia social, ¿no? Es decir, la poesía era la Wikipedia de la época, ¿no? Así como ahora nos metemos a la Wikipedia y buscamos cosas, ¿no? Datos, nombres.
pues la Wikipedia de la época eran estos señores, ¿no? Que se sabían todos estos poemas, ¿no? Porque además si juntamos los dos, pues ya son como 1000 páginas, imagínate, ¿no? Si alguien se sabe estas 1000 páginas, pues yo también lo invito a mis fiestas, ¿no? Pero para que recite. Entonces, bueno, ¿no? Los poemas decíamos que se cantaban, ¿no? Acompañados de instrumentos de cuerda, ¿sí? Y es decir, a lo largo más o menos de 200 años, ¿no? O hasta, digamos, el 520 antes de Cristo, existió ya un texto normalizado que se usaba para ser recitado. Es decir, antes era solo la memoria y la transmisión. Yo no sé y no he encontrado documentado nada que tenga que ver o que me aclare esta inquietud de si uno de estos aedos tomaba un aprendiz y le enseñaba, ¿no? Que tuviera un discípulo, o si por sí mismo el aprendiz o alguien que quería aprender y dedicarse a eso, iba a todos los certámenes y si se enteraba que iba a haber una obra y sabía, una boda, perdón, o un bautizo, o una fiesta, un banquete, etcétera. No hablo de bautizo, ni siquiera sé si bautizaban en aquella época, ¿no? Pero una boda, o un evento social y que iba a haber un aedo y él iba a escuchar. Pero ¿cuántas veces tendrá uno que escuchar algo que en escritura mide 1000 páginas como para poder aprendérselo, ¿no? Yo pienso que probablemente sí existía esta figura del maestro y el aprendiz, ¿no? Como una estructura base para la permanencia, sobre todo a lo largo de tantos años, de que prevaleciera, digamos, una versión. Además, fíjense que justo la existencia de todas estas diferentes versiones es otra de las causas a la que se atribuye ya no el nacimiento ni la conformación de la poesía, sino la necesidad de esta, ¿no? Es decir, si hay 3 o 4 versiones de un mismo suceso que tiene que ver con Zeus, por ejemplo, pues ¿a cuál le creo, no? ¿Cuál de todos estos es verdad? Además, si se contradicen entre sí, ¿no? Entonces, bueno, hasta el 520 se calcula que existió un texto normalizado y la versión de la cual se supone que surgen estas, aunque no es del todo seguro, ya tiene data del siglo II, pero no es esa la original que permanece, sino una que fue copiada muchos siglos después, ¿sí? Pero que se supone que copió de una de esa fecha, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo eran estas sociedades que eran reflejadas tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿no? Eran sociedades primitivas, belicosas, poco diferenciadas. Su organización social y de gobierno tenía que ver con la constitución de una monarquía de origen divino, así como decíamos que nunca se habló, parece que nunca nadie habló como fue escrita la Ilíada y la Odisea. Tampoco sabemos exactamente si esa sociedad que aparece retratada allí realmente existió, ni tampoco cuándo, ¿no? Se supone que el mito al que hacen referencia estas dos obras, pues se podrían situar aproximadamente en el 1200 antes de Cristo, pero ya estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto, por lo menos para nosotros, no así para los griegos de aquella época, estos libros podrían constituirse como una fuente a través de la cual podríamos documentar una época, ¿no? Y un estado de cosas a nivel social, económico, humano, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba yo la maestría en literatura mexicana, teníamos una clase
en donde teníamos que transcribir textos antiguos, ¿no? La doctora Marcelina Arce y Sáenz, que era la maestra, llegaba el primer día con un carrito, ¿no? Como esos que se usan para viajar, lleno de fotocopias, ¿no? Y entonces me tocó trabajar con ella. Había una parte de esa materia donde teníamos que ir a la Biblioteca Palafoxiana, ese maravilloso acervo, elegir un texto, te asignaban un texto y luego teníamos que transcribirlo. A mí me tocó, y es por eso que quiero platicarles un poquito de esto, la transcripción de un texto que estaba firmada por un tal Ambrosio de Limas, que era un bachiller y era un médico, ¿no? Y entonces el virrey de aquella época le encargó hacer una defensa de un tipo de trigo que se había dado aquí en tierras, bueno, en la colonia, ¿no? Sin embargo, el protomedicato, que era la institución que se encargaba de todo aquello que tenía que ver con los alimentos y las medicinas y los hospitales, etcétera, había prohibido el consumo de este tipo de trigo por considerarlo pues de origen medio diabólico, ¿no? Entonces le encargan a este Ambrosio de Lima escribir una defensa para que el protomedicato autorizara el consumo de este tipo de trigo. Y recuerdo bien que este señor, don Ambrosio de Lima, citaba a Homero, ¿no? Es decir, en las partes donde aparece allí el trigo, etcétera. Entonces, imagínense esa maravilla, ¿no? De defender un tipo de trigo, que ahora es la tortilla que más consumimos, ¿no? El maíz blanco, ¿sí? Y la tortilla que compramos en la mayoría de las tortillas, pues está hecha de ese maíz, ¿no? Hay maíz de colores, etcétera, pero, y entonces, bueno, al final el protomedicato, concede y ese tipo de trigo que ya se daba naturalmente acá y que fue una degeneración del trigo que ellos trajeron, comenzó a consumirse. Luego a don Ambrosio de Lima le encargan la defensa de los temazcales, fíjense, pero ahí nos cita Homero, entonces de eso no vamos a hablar. Entonces, bueno, 1200 antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si esta sociedad realmente existió y si existió tampoco sabemos cuándo, pero algo que es muy importante y que de eso sí podemos documentar es esta cuestión de la importancia de la divinidad, ¿no? No había manera humana posible de escapar a la determinación divina. ¿Se acuerdan que ayer, como una pregunta importante desde la perspectiva de la filosofía, era esta de si realmente somos nosotros libres, ¿no? O vivimos determinado por las leyes de la naturaleza, o leyes de otro tipo, por decir divinas, ¿no? Entonces, para ellos, por lo menos desde la perspectiva de la Ilíada y la Odisea, no así de otro modo de religión que vamos a ver un poquito más adelante, no había manera de escapar, ¿no? Lo que los dioses escribían o determinaban, pues eso pasaba, ¿no? Entonces, los dioses, además de determinar cualquier actividad humana, también regía la naturaleza, intervenía en las acciones, y no nada más en las acciones, sino en las decisiones de los héroes, eran seres antropomórficos, ¿no? Y tenían el mismo esquema familiar que los humanos, ¿no? Así aparecen retratados los dioses, tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿sí? Los dioses, además, estos dioses que aparecían allí, eran inmortales, y no solo eran inmortales, sino que además, pues no envejecían, se interesaban, pues la verdad, muy poco por los seres humanos, y eran plenos, y la mayoría del tiempo eran felices, ¿sí? Entonces, vamos a leer por lo menos el principio de la Ilíada, para que no todo sea
platicado, y además es siempre muy importante, pues recurrir a las fuentes, ¿no? Entonces, la Ilíada de Homero. La cólera canta odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores. Precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para perros. Y para todas las aves, y así se cumplía el plan de Zeus, desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles, de la casta de Zeus. Si se fijan en esta versión, no encontramos desde la perspectiva de la utilización de los pies métricos aquello que sí reconocemos en la Odisea, ¿no? Ahora, imagínense el valor de traducir 600 páginas de un libro escrito en una lengua que nadie habló nunca. En México, pues yo creo que el gran traductor, sobre todo por la figura, ¿no? Pues es don Rubén Bonifaz Nuño, que la última traducción que hace de Homero la hace de oídas. Fíjense, alguien le leía, puesto que él ya no tenía, él ya no podía ver, y él daba su versión, ¿no? Y alguien copiaba, ¿no? Por cierto, Homero se entiende que no era realmente su nombre, sino que era como Homero era ciego, ¿sí? Entonces, imaginarse uno a este maravilloso poeta mexicano como Bonifaz, ¿no? Escuchando que alguien le dictaba una versión y él, ¿no? Daba casi Homero, ¿no? Dictando la Ilíada y la Odisea, aunque en términos formales, pues yo creo que de las mejores versiones que tenemos son estas de Gredos, ¿sí? La otra figura de importancia de la que hablamos también un poquito ayer, pues era Hesíodo, ¿no? Que era el autor de otro libro importantísimo, tanto como la Ilíada y la Odisea, que era la Teogonía, ¿sí? Entonces, digamos que las aportaciones de Hesíodo, de acuerdo a Aurelio Pérez Jiménez, que es el traductor de esta edición también de Gredos, nos dice que él contribuyó abriendo una puerta a la conciencia del hombre individual, ¿no? Que va a ser algo también muy importante en el siglo V, cuando el ser humano, y ya no la divinidad, el ser humano se constituye como el eje de la reflexión que se hacía desde la filosofía, ¿sí? También se abre la puerta al reconocimiento de un derecho, fíjense, sancionado por la divinidad. Se abre la puerta a la organización espacial, temporal, religiosa e histórica del mundo, y además se considera que dio una estructura coherente a los mitos griegos, es decir, los organiza, ¿sí? Entonces, Hesíodo les decía ayer que era un pastor de ovejas, ¿no? Él se dedicaba a pastar ovejas. Hay un libro maravilloso de él que es El trabajo y los días, los trabajos y los días, ¿no? Y entonces el propio Hesíodo cuenta que pues que él andaba pastoreando ovejas un día ahí en ese pueblo que se llamaba Áscara, que se entiende que es un pueblo de donde no salió nunca, más esta vez que fue, si es que ese certamen fue algo histórico, y no solo constituye una leyenda, que la única vez que salió de su pueblo fue para ir a ese certamen, pero toda su vida vivió ahí, ¿no? Entonces, él ahí en la Teogonía nos cuenta qué fue lo que pasó, ¿no? Dice, este mensaje a mí en primer lugar me dirigieron los dioses, ¿sí?
las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida, pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad, ¿sí? Entonces, déjenme corregir, por favor. Entonces imagínense que un día estamos haciendo lo que estemos haciendo, aquello a lo que nos dedicamos como un trabajo, y resulta que alguien nos habla al oído y nos dice: pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Pues sí, saca de onda como sea, ¿no? Entonces, bueno, la teogonía, tal como hemos explicado nosotros, las aportaciones para el futuro desarrollo de la filosofía, y además de un cambio que podemos calificar como revolucionario, que es el que emprende Platón en el libro, en su obra de la República, ¿sí? Va a explicar la creación y la organización del mundo, va a establecer un lazo, un puente entre la historia divina, fíjense, eso es importantísimo, y la historia humana, y además la teogonía podemos considerar que es una cosmología, que es una explicación mítico, poética y fantástica de la génesis, del nacimiento, del universo, es decir, del comienzo de nuestra realidad. Se preocupa Hesíodo por dar una explicación de las causas, y no solo de las causas de las cosas, sino de las causas de las primeras cosas que constituyen el principio de lo que podemos reconocer como el mundo. Entonces, bueno, habiendo como ido planteando estas contribuciones de estos dos importantes autores y estas tres importantes obras, como son la Ilíada, la Odisea y la Teogonía, podemos decir que, y esto lo digo siguiendo a Giovanni Reale, las fuentes de la filosofía podemos considerar dos de ellas relacionadas fuertemente con la poesía, ¿no? La primera es la poesía como tal, que ya lo hemos explicado, pero la segunda es la religión, ¿sí? Los griegos se sabe que tenían dos tipos de religiones, o dos tipos de religión, perdón. Una religión que era la religión pública y otra era una religión que era la religión privada, ¿sí? La religión pública, uno tenía acceso a través de las obras de estos dos filósofos que hemos hablado. Y ya sabíamos que ese acceso, pues no era a través de los libros, ¿no? Sino que era a través de estas figuras, de estos aedos, de estos rapsodas, ¿no? Escuchándolos, era como uno accedía a toda esta Wikipedia de la época, ¿no? Que si los dioses, que si las ciudades, que si los héroes, que si las montañas, que si los rayos, que si el mar, etcétera, ¿no? Todo, digamos que este tipo de religión abrevaba de esto, ¿no? Quizá un ejemplo contemporáneo, pues sería los que van a un culto religioso, ¿no? En el culto religioso, pues uno va a escuchar. Algunos suben a leer, pero más bien uno va a escuchar lo que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, para ir como imaginándonos cómo era esto. Y esa era la religión pública, ¿sí? En donde la divinidad, digamos que era la encarnación de las fuerzas naturales, claro, que amplificadas en la dimensión divina. Por otra parte, teníamos la religión que era una religión privada, era una religión iniciática, ¿sí? No cualquiera podía acceder a los conocimientos que eran propios de este tipo de religión, ¿sí? Y además, la más importante de manifestación o manera o modo de esta religión privada se constituía a partir de los misterios órficos, ¿no? De ese otro señor, ¿no? Que parece que era más mito, ¿no? Que persona. Entonces se le atribuye otra vez a un poeta Orfeo,
¿no? La creación de ciertos principios que había que seguir dentro de esta vida órfica, ¿no? Entonces, fíjense, habían diferencias sustanciales entre estos dos tipos de religión. En la religión pública, por ejemplo, el hombre no tenía acceso de ningún modo y prácticamente ningún tipo de, de relación de parentesco con la divinidad, ¿no? Es decir, como decíamos hace un momento, la divinidad y los dioses determinaban la vida, lo que pensábamos, ¿no? No había manera de escapar, también dominaban la naturaleza, los dioses dominaban todo, ¿sí? Y una vez que uno moría, desde la perspectiva de la religión pública, moría uno para siempre, ¿sí? Desde la perspectiva de la religión privada, el hombre tenía un alma, fíjense, pero además era un alma que era inmortal. Además, era un alma que no nacía cuando nosotros nacíamos, sino que existía previamente. Esa alma caía en el cuerpo de cada una de las personas de esa época y vivía en él prisionera. ¿Se acuerdan cuando ayer leíamos un fragmento de este certamen entre Hesíodo y Homero, ¿no? Y que le preguntaba a Hesíodo qué es lo mejor, ¿no? Para las personas. Y Homero decía, lo mejor es que es no haber nacido nunca. Yo pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, en la existencia de esta alma inmortal, entonces el hombre era entendido como una dualidad, ¿sí? Ya aquí vamos a reconocer, empezamos nosotros a reconocer rasgos propios de, por ejemplo, la filosofía platónica y su teoría de las ideas, ¿no? De que había algo que preexistía a las cosas sensibles, ¿sí? El topos uranos, ¿sí? Y era algo que permanecía, ¿no? Era algo en esencia, no era algo puro, que no estaba desfigurado ni degenerado por la cuestión sensible, nunca se constituía como materia, encarnaba en ciertas cosas que nos permitían reconocer, reconocerlas en el mundo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, me asomo aquí en el estudio donde estoy, más allá hay un limonero, y luego hay una palmera, y hay un guayabo y, y una mata de plátanos, ¿no? Entonces todos estos participan de ese algo que es el prototipo de todas estas cosas, que es la idea de árbol, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya podemos empezarlo a reconocer de muchos modos, ¿no? Entonces, esta alma inmortal era concebida como un daimon, ¿sí? Una culpa originaria, ¿sí? Que nos condenaba a vivir en un cuerpo, ¿sí? Entendido este cuerpo, tal como lo hemos afirmado, como una tumba o una prisión y de la que era prácticamente imposible escapar salvo muriéndonos, ¿no? ¿Se acuerdan justo lo que decía ayer Homero, ¿no? Es decir, lo mejor es no haber nacido y si ya naciste, pues apúrate a morirte, ¿no? Entonces, va a introducir un nuevo esquema de creencias, este tipo de religión privada, y una nueva interpretación de la creencia humana, ¿sí? Esta separación que hay desde la perspectiva de la religión pública entre el hombre y la divinidad, digamos que es apreciada y valorada de una manera diferente en la religión privada porque se entiende que el hombre sí participa de un principio divino a través de esta concepción particular de lo que va a ser el alma, ¿sí? Entonces decíamos, este daimon, que es lo que constituye el alma humana, entendida en los términos de aquella época, va a existir antes del cuerpo, va a sobrevivir después del cuerpo, el cual va a estar, y este daimon, esta alma, va a estar destinada a reencarnar en cuerpos sucesivos, ¿sí? Y aquí es donde decimos, bueno, es que esto ya lo hemos escuchado otras veces, ¿no?
¿sí? Entonces, la vida órfica, decíamos, el orfismo era como uno de los modos, por lo menos de los que podemos documentar, hay algunas tablillas atribuidas a Orfeo, era la única manera de poner fin a ese tipo de reencarnaciones, siempre y cuando se viviera bajo estos principios, ¿no? Es decir, hay aquí una cosa que tiene que ver ya con la determinación de los actos de los hombres, ¿no? No es vivir como sea, total, cuando me muera me voy a morir para siempre, sino que ya bajo el precepto de estos términos, ¿no? Si lo sigo, obtendré una gratificación, ¿no? Y podré cortar esta cadena de sucesivas reencarnaciones, o bien mi cadena seguirá otros 2.500, 3.000 años, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea ya del que tiene que ver ya, pensemos, ¿no? En la ética de Aristóteles, incluso con muchos otros filósofos anteriores, para quienes ya el asunto de lo humano, que era justo la contribución, es centrar la atención en el ser humano y en sus acciones, pues era muy importante, ¿no? Ya estaba aquí la idea de tener que reprimir ciertas tendencias ligadas al cuerpo y me imagino que a su deleite, además con vistas ya no desde la perspectiva de la salud, sino con este objetivo de purificar de lo corpóreo el elemento divino, ¿no? Es decir, que ya no haya más materia, ¿no? Por decirlo en términos, sino solamente esencia, ¿sí? Entonces, fíjense, sin estas ideas de la religión privada, de esta religión iniciática, sería imposible haber entendido muchas ideas posteriores, como de Pitágoras, Heráclito, Empédocles, ni tampoco una parte importantísima de la filosofía platónica y posteriormente, pues muchas de las ideas que se han repetido en diferentes religiones que partieron de estos principios, de estas búsquedas de estos griegos antiguos, ¿no? Fíjense una tabla que se atribuye a Orfeo. De hombre nacerás Dios, porque procedes de lo divino. De hombre nacerás Dios, porque procedes de lo divino. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Quiero leerles algunos textos como un adelanto. Vamos a hablar la siguiente clase, o bueno, la siguiente sesión de este curso, lo destinaremos a un momento sin duda fundamental, que es la cuestión de Platón, ¿no? Y su importancia para esta relación. ¿Se acuerdan que decíamos que era a veces tóxica, ¿no? Entre la filosofía y la poesía. Vamos a iniciar con esto para la siguiente clase. Entonces, fíjense, otro poema que creo que entra en este espíritu, en este tono, en estos temas. En este caso, de Eduardo Lizalde. Cada cosa es Babel. Recuerden que tenemos nosotros de tarea para enviarla durante el día. Vamos a extender 1 hora el tiempo de entrega, hasta las 9 de la noche como máximo, para que yo pueda leer y además contestar, ¿no? Establecer un diálogo con ustedes. Si llega después de las 9, lo leeré, pero probablemente no les conteste. Si llega antes de las 9 de la noche, yo me comprometo a leerlos, responderles, y además comenzamos con esta actividad el día de mañana. Entonces tenemos pendiente responder alguna línea de los textos que se han leído como ejemplo este día, ¿sí? Entonces fíjense, Eduardo Lizalde, un poeta mexicano, el poeta vivo, yo creo, más importante de nuestra actividad, de nuestra
de nuestra tradición mexicana, cada cosa es Babel. Nos vamos a acordar del Fedro, de Platón. Dice, nombra el poeta con un silencio ante la cosa oscura, con un grito ante el objeto luminoso. Pero ¿qué cosa dicen de las cosas los hombres? ¿Se conoce al gallo por la cresta guerrera de su nombre gallo? Dice mi nombre, Eduardo, algo de mí. Cuando nací ya estaba creado el nombre, mi nombre, pero creció conmigo como un zarzal de letras, penetró en la sangre que llenaba apenas el fondo de la copa, tiburón en playas bajas. Fue prendiendo sus garfios en mi cuerpo, se enredó con mis vísceras, infló un segundo, verde corazón, junto al mío. El nombre de Jamarca trastoca el laberinto digital, cicatriza y se abre su herida terminada en O, como la piel del lago con la quilla de la palabra guijarro. Y nada, pese a todo, dice el nombre de mí. Tener nombre no es nada, cosa en el vuelo. Las relaciones de cosas, los idilios librados entre cosas, los privadísimos odios entre la dalia y la silla, los parentescos de sangre establecidos entre el felpudo verde y los poemas de Gonzalo de Berceo, la sospechosa bastardía del plumero en la jaula de los leones. ¿Tienen su nombre? Cosa desnuda, transparente a fuerza de proyectar sin nombre su materia, cosa en escape, como el vuelo extremado más veloz que el vuelo caza sin alcance. He aquí la cosa para nombrar poeta. Nombre del pan que tiembla ante el cuchillo, del cuadro que en el terremoto altera el ojo y el pincel, del crimen y el asado de ternera. Entonces vi que entró ahorita alguien que escribió anoche, pero que no estaba al inicio de la sesión y que por lo tanto no pudo leer su texto. ¿Quién es? Fue Marco. Por ahí te vi entrar. ¿Me escuchas, Marco? Maestro, perdón, una pregunta. Sí. Lorena San Millán de Monterrey, mucho gusto. Yo me integré hoy. No sé si me podría dar el correo para mandar mi texto. Sí, claro. Lo escribo en el área de chat, ¿te parece? Sí, por favor, muchas gracias. Permíteme, vamos. ¿Me hablaba, maestro? Sí, Marco, tú no leíste, ¿verdad? No, no leí, perdón, maestro. Aquí estoy a sus órdenes. Es que como también estoy trabajando, pero aquí estoy a la orden. Sí, no te preocupes. ¿Quieres leer tu texto, por favor? Sí, claro que sí, maestro. Es un poquito largo, maestro. ¿Qué tiene? Sí, no te preocupes, porque es que comenzamos con esa actividad. Ajá. Me gustaría que tú, que era el que faltabas de los que habían mandado su texto anoche, lo leyeras. Sí, por supuesto, maestro. Aquí voy. Aquí está, maestro feliz. Ok, aquí lo tengo. Lo estoy abriendo. Y dice así. La pregunta es un texto que se refiere a una pregunta que usted nos pidió que hiciéramos. ¿Existe Dios? Reflexiones basadas en pensamientos de filósofos. 190, lo estoy haciendo grande. Ok, dice, meses atrás, no recuerdo cuántos con exactitud, seguía de manera apasionada este poema intitulado No en parte alguna, escrito por el rey de Texcoco. Los versos me abrían la reflexión racional sobre Dios, Yahvé, el pensamiento que se piensa, Alá o el innombrable.
Tiempo después, ahora, al retomar la reflexión sobre Dios inspirada en aquel texto, me percato de la antinomia en que incurrí aquella vez. La contradicción estribaba en considerar que la mente humana y finita y limitada podía disertar sobre un ser inabarcable e infinito, y que además no está dentro del espacio y del tiempo, es decir, que no existe dentro de este mundo. Analizando este pensamiento, me repregunto ahora, ¿podrá el hombre captar con su inteligencia a Dios? La respuesta a la que llego en estos momentos es que no. Quizá lo mejor sea introducir nuestra mente en Él y no Él en nuestra mente. Sin embargo, esta postura implica ya la afirmación de que Dios existe, y la secuela a esta afirmación es la réplica de preguntar, ¿existe Dios? Si paso revista en el extraordinario carro del tiempo que es la lectura, a las posturas racionales que se han dado acerca de las pruebas de Dios, me toparé con la escolástica y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, con Descartes y su idea de este, con el inglés Leibniz y sus mónadas desembocando en su teodicea. Pero así, avanzando en la lectura, me toparé también con Kant y su complejo libro Crítica de la razón pura, en donde la ingente reflexión de este filósofo provocó el terremoto de las pruebas de Dios irracionales del mismo. Después del filósofo de Königsberg, me queda y nos queda inferir. El inventor de sí mismo no es objeto de razonamiento científico. Su vía de acercamiento, si existe, tiene que ser otra diferente de la demostración científica. La razón raciocinante no puede demostrar la existencia del Ser Supremo ni negarla. Y así, si camino y camino, podré leer que en algún momento de la historia de la reflexión sobre Dios, un pensador alemán dio el anuncio de la muerte de este, y hubo otro que lo pretendió negar racionalmente, como el francés Sartre. ¿Y qué decir del vienés Wittgenstein, que prefirió en su Tractatus Lógico-Philosophicus callar por no considerar que se podía hablar nada de él? Ahora, con el carro del tiempo, he llegado a la lectura de la posmodernidad. Estoy en el umbral del siglo XXI. He dejado en el camino a los grandes sistemas absolutistas. Se ha quedado atrás también por debilitamiento la modernidad. Entonces, ¿cómo puedo en este momento histórico acercarme a Dios si existe? ¿Cómo tener atisbo lo más cercano posible de Él? Si por medio de la razón científico-filosófica ya se demostró que hasta ahora es imposible, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? ¿La moral? ¿La mística acaso? ¿O bien volver a la religión? ¿Pero por cuál religión? ¿Por el judaísmo? ¿Por el hinduismo? ¿Por el budismo? ¿Por el islamismo? ¿Por el confucianismo? ¿Por el cristianismo? ¿Cuál es la verdadera, o acaso todas conducirán a Dios si existe? La historia y la sociología nos han dicho por su parte que el sentimiento experiencia de religiosidad ha estado presente en la humanidad desde épocas remotas. Por lo tanto, es imposible negar que el hombre, además de ser un politicón, sea también un ser religioso. El hombre es un ser que lanza sus lazos hacia el Ser Supremo, y más allá de la dependencia infantil que percibió Freud, siento que el hombre es un buscador de Dios, un inquisidor de la causa suprema. Y como preguntaba en líneas atrás, ¿cómo ligarme al dador de la vida en esta posmodernidad, tratando de no olvidar los errores del pasado? ¿Qué vía tomar si es que existe ese Ser Supremo? Gianni Battimo, filósofo posmoderno, en su libro Después de la cristiandad, diserta sobre la imposibilidad de negar a Dios en esta época posmoderna y establece: lo que pretendo es mostrar, ante todo, cómo el pluralismo posmoderno me permite, a mí, pero creo que también en general, volver a encontrar la fe cristiana. Mientras, si Dios ha muerto y la filosofía ha tomado en consideración que no puede captar con certeza el fundamento último, ha concluido también la necesidad del ateísmo filosófico. Solo una filosofía absolutista puede sentirse autorizada para negar la experiencia religiosa.
Debido a lo anterior, y antes de tomar partido, si así decido hacerlo por alguna vía de las diferentes de la razón científico-filosófica, que quizá pueda ser la moralidad, la mística o la fe religiosa, debo mencionar la siguiente locución de Henry Miller: si Dios no es amor, no vale la pena que exista. Por lo demás, esta será mi primera tesis de acercamiento a Dios si existe. Es decir, que si se me propone en la moral, en la mística o bien en alguna religión a un Dios violento, rencoroso o vengativo, preferiré no creer en ese Dios u ocuparme de él. El Dios en el que me gustaría creer debe profesar ante todo amor, amor al prójimo, pero me cuidaré de no confundir al amor con Dios, como criticó fuertemente Feuerbach en su libro La esencia del cristianismo. Este filósofo consideraba que la teología era solo y nada más que antropología. De lo anterior se sobreentiende que rechazo cualquier forma de fanatismo o fundamentalismo religioso. Decía, al comenzar este escrito, que el poema No en parte alguna, de Nezahualcóyotl, me procuraba una reflexión que luego desembocó en esta inferencia: la imposibilidad existente de llegar a Dios por medio de la razón científico-filosófica. Al tú divino no se le puede objetivar. Tratar de hacerlo equivaldría a desfigurarlo. Dios, antes de ser un problema, es un misterio. Y según Gabriel Marcel y su discurso, los misterios se resuelven en recogimiento. La respuesta es personal. Se podrán heredar las costumbres religiosas. Se creerá en Yahvé, en Alá, en Jesucristo, en los dioses del hinduismo, en el nirvana o bien en el Yig-Yang. Todo esto de acuerdo al determinismo del nacimiento geográfico. Pero creo que la religión auténtica constituye un esfuerzo personal, un camino propio que hay que elaborar en ese tránsito. El ansia humano de búsqueda de Dios es individualizante. Es todo, maestro. Sí, maestro. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, estaba leyendo el chat, ¿no? Y veo que Rosaura pregunta, dice, ¿qué puedes comentarnos sobre estos temas, rasgos filosóficos en la poesía, transmisión oral en principio, poesía como fuente histórica, en relación a lo que se ha denominado poesía prehispánica mexicana, ¿no? Bueno, sería otro tema como muy amplio, pero de entrada, pensando, por ejemplo, en estos poemas, en donde hay como una especie de certamen allá en Huejotzingo, un encuentro de poetas del mundo, en donde los poetas hablan a título personal. Esa sería una de las primeras diferencias que yo vería, Rosaura, en tanto que en esta poesía, tanto de Homero como de Hesíodo, en realidad ellos invocan y luego lo que habla después ya no son ellos, ¿no? Esa sería la primera diferencia, ¿no? Es decir, cómo que es el asunto de lo imitativo poético que vamos a ver el día de mañana cuando veamos cómo hace la crítica Platón a esa poesía de aquella época y de ese modo, que ya constituye una diferencia. Por ejemplo, en lo que leíamos de la Odisea, ¿se acuerdan? El primer verso decía, Musa, dime del hábil varón que en su largo, y le sigue preguntando, ¿no? Y luego de repente dice, principio da contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus. Y ahí, en esa línea, pues deja de hablar Homero y comienzan a hablar, pues la divinidad. Dice, ¿cuántos antes habían esquivado? Ya no es él el que está hablando, ¿no? Y lo que vemos de esta poesía, de la cual, bueno, tenemos, yo la versión que tengo es la de León Portilla, pues son ellos discutiendo, ¿no? Oye, tú, Nezahualcóyotl, ¿no? Y están hablándose ahí, los diferentes poetas. Podemos ver que como una fuente histórica yo pienso que es completamente válida, ¿no? Pero no estaba, y habían incluso poemas, ¿no? Este famoso poema de Nezahualcóyotl, que,
que no sabemos exactamente bien tampoco, ¿no? Hablando un poquito de la fidelidad de las fuentes, hasta qué punto fue modificado por las diferentes traducciones que existen, ¿no? Porque suena como a una cosa existencial de poetas alemanes, es decir, está como muy, parece manoseado, ¿no? No sabemos las versiones originales, pero sí hay rasgos también allí, ¿no? Bueno, por qué vale la pena vivir, ¿no? Se preguntan ellos, ¿no? ¿A qué venimos al mundo, ¿no? A escuchar la flor y el canto, ¿no? A disfrutar, a vivir, a disfrutar lo bueno, ¿no? Muy contrario a lo que dice en aquel certamen Homero, ¿no? Que sería un buen rollo, ¿no? Como ver qué es lo que hay en estos dos certámenes, en qué se parecen y en qué son diferentes. Entonces, bueno, yo te podría decir de entrada, Rosaura, eso. Entonces, recuerden que tenemos que contestar alguno de los versos de los poemas que se leyeron como ejemplo. La extensión máxima, digamos, si la extenderemos un poquito, habíamos dicho ayer media página, doble espacio, letra 12, lo vamos a extender a una página. Si de repente sienten que no se completa la idea, podemos extenderla un poco más. En el caso de la poesía, pues no hay ningún problema de la extensión que sea. Y recuerden que extendí también el plazo para recibirlas. Lo había yo puesto al día de ayer hasta las 8 de la noche. Hoy lo extenderé hasta las 9 de la noche para que leerlos y establecer un diálogo, contestar. Comenzaremos con eso también el día de mañana. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Yo de entrada les agradezco mucho su tiempo. Y si no hay algún otro asunto que ustedes tengan que comentar, pues nos veríamos hasta el día de mañana. Tengan una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo a donde estén y nos vemos mañana. Hasta luego.